Gracias. Ahí largamos entonces, porque quedó muy desprolija toda esta clase, esperemos que lo que quede grabado quede un poquito mejor. Entonces, la idea es analizar ahora el tema de propagación de ondas, pero vamos a usar el caso concreto, el caso práctico de un pilote. Entonces, nuestro elemento de análisis es este pilote de longitud L. Vamos a poner nuestro origen de coordenadas en la parte superior del pilote. Nuestras coordenadas X van a empezar ahí. El pilote va a tener un diámetro que en principio lo vamos a considerar una función de X. Es decir, vamos a utilizar esto, por ejemplo, para tratar de detectar si hay algún... se reduce la sección en algún momento, si hay alguna discontinuidad en el pilote, bueno, cualquier malformación, digamos, constructiva que pueda tener el pilote, la vamos a tratar de representar también, y ver cómo se comportarían las ondas. Pero entonces la geometría está definida por esta longitud y por un diámetro que en principio la vamos a poner en función de la profundidad X, medida siempre desde nivel superior. Luego, en la punta del pilote, este pilote cuando quiera descender va a encontrar en el suelo una rigidez. ¿Sí? Esta rigidez K es esa rigidez debida simplemente a la deformación del suelo, a la resistencia del suelo. Pero ya vieron la semana pasada que ustedes al suelo lo podían representar, podían modelar como un amortiguador. ¿Se acuerdan que cuando veían la propagación de la onda, esa onda iba y rebotaba, y básicamente lo que pasaba con el suelo en sí, todo ese comportamiento del suelo se podía resumir en un amortiguador que es este C que aparece acá. Entonces, tenemos pilote, tenemos rigidez de punta, tenemos este amortiguador, esta es una K mayúscula y esto es una C mayúscula, donde tenemos el representado del suelo, y a su vez, y acá, ahí ya empiezo, Pablo, a marcarte unas diferencias, a lo largo de la longitud del pilote tenemos una fricción, y esa fricción también va a tener una rigidez K, esta es una K minúscula, y un cierto amortiguamiento C. Entonces, ya fíjate que esto no es un edificio con un elemento continuo de punta a punta, sino acá tenemos en cada nivel un amortiguamiento y una rigidez. ¿Sí? Ya no, este pilote no se parece tanto a un edificio porque va a tener una interacción con el suelo donde está inmerso. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es plantear la ecuación de equilibrio dinámico y toda la matemática que hace falta para poder resolver esa ecuación, que es una ecuación diferencial, y por supuesto va a depender de la posición X y va a depender del tiempo. Entonces es en dos variables y por eso se vuelve bastante complejo la resolución. Y para eso vamos a utilizar algo que se llama método de las características, que ya algo vieron la semana pasada, ahora vamos a ver bien ahora en este sistemita de básicamente dos coordenadas, X, posición, y T, tiempo. ¿Sí? Así que todo nuestro problema tiene que empezar por el planteo de la ecuación de equilibrio. Lo que hacemos es sacar un pequeño diferencial de X, una porción, una rodaja si quieren de este pilote, y poner en evidencia la fuerza que actúa. La primera fuerza que ponemos en evidencia es la compresión o la presión que soporta este pilote. Eso es una tensión sigma por el área. Pi por diámetro cuadrado sobre 4 es el área de esta rodaja de pilote. ¿No? Pensá que es todo circular. Un diferencial de X más abajo, tenemos la misma tensión más la variación que hay dentro de este diferencial de X y esa tensión. Entonces es la tensión pi por phi x, phi al cuadrado sobre 4, más la derivada de lo que cambie esa tensión por lo que cambie también. Ojo que acá phi también puede cambiar, así que acá tenemos lo que puede cambiar el diámetro y lo que puede cambiar la tensión. Bueno, eso como, si quieren, cargas exteriores. Después tenemos en cada una de estas rodajas lo que aporta el suelo. Eso es básicamente la tensión tangencial tau, que esa tensión tangencial tau, para encontrar la fuerza resultante, la tenemos que multiplicar por el perímetro del pilote, esto es pi por diámetro, por el diferencial de X para tener la superficie. ¿Sí? Así que acción exterior,
carga vertical si quieren, tensión tangencial, y después nos falta la componente de inercia, la masa del pilote por la aceleración que va a tener. Entonces, la masa del pilote la sacamos como la densidad del hormigón o del material que sea este pilote, por pi por diámetro al cuadrado sobre 4, por el área, por diferencial de x. Este es el volumen, ¿sí? La densidad por volumen, por la aceleración, la derivada de u respecto de t. ¿Sí? La de u, vamos a llamar u a los desplazamientos de este pilote. ¿De acuerdo? Esto tiene que tener bien claro porque es nuestro planteo del equilibrio y lo que vamos a tratar de dónde va a salir la ecuación de equilibrio. Hacemos la sumatoria de fuerzas, estas dos tensiones se van y básicamente me queda la variación de la tensión por el diámetro al cuadrado sobre 4, menos la fuerza de inercia, menos la fuerza tangencial. La sumatoria de estas tres fuerzas tiene que ser igual a 0. Y acá empiezan las nomenclaturas. Vamos a ver que tenemos derivadas respecto del tiempo. Vamos a hablar de las aceleraciones que se van a registrar, como la propagación de la onda, y vamos a tener también derivadas respecto a las posiciones. Por ejemplo, vamos a sacar la tasa o la variación que puede haber en el diámetro o en las rigideces según la posición. Entonces, todo lo que sea derivada respecto a x, le ponemos un tilde, ¿sí? Y todo lo que sean derivadas respecto al tiempo, le ponemos un punto. Eso para achicar un poco la nomenclatura, si no quedan expresiones gigantescas. ¿De acuerdo? Bueno, la tensión, como es un medio continuo, la tensión en cualquier punto se puede escribir, pensando en la linealidad entre tensiones y deformaciones, como el modo de elasticidad por el épsilon, por la deformación específica. La deformación específica es básicamente la variación que hay de deformación entre punto y punto. Eso básicamente es la derivada de u respecto de x. ¿Sí? Entonces, la derivada de u respecto de x, la derivada de desplazamiento respecto de x, multiplicado por el módulo de elasticidad, me da la tensión. Recuerden bien esto, cuando hablamos de U', estamos hablando de tensión. Directamente multiplicamos por E y es tensión. Al mismo tiempo, la tensión tangencial se puede escribir como esa rigidez K por el desplazamiento U, esta es la fuerza debido al resorte, más el amortiguamiento por la derivada de U respecto de T, la velocidad. ¿Sí? Entonces, tenemos acá, cuando hablamos de U tilde, hablamos de tensiones verticales, y cuando hablamos de U punto, estamos haciendo más referencia a tensiones tangenciales. Eso se lo marco ahora porque después nos vamos a aparecer y tenemos que tratar de tener siempre en mente el fenómeno físico, qué tipo de magnitud estamos viendo. En todo nuestro desarrollo vamos a considerar que el modo de elasticidad es una constante y que la densidad del material es una constante. ¿De acuerdo? Bueno, entonces simplemente con esta nomenclatura de poner los tildes o los puntos, vamos a reescribir esta expresión de acá y vamos a reemplazar los sigmas por E por U tilde y los... ¿qué más tengo que reemplazar? Y el U, la derivada de U respecto de T dos veces por dos puntitos. Entonces, reescribo esta ecuación de equilibrio que tenía acá haciendo esos reemplazos. La derivada del diámetro al cuadrado por la derivada de sigma respecto de x, la derivada de t respecto a t dos veces, y el tau también lo reemplazo por este k más k por u más c por u', y acá también lo reemplazo. ¿Sí? Entonces estoy poniendo en evidencia las magnitudes que queremos empezar a detectar, que básicamente son el desplazamiento u, la derivada del desplazamiento u respecto de t, la derivada segunda de u respecto de t y la derivada primera de u respecto de x. ¿Sí? U es una función de x y de t. Entonces acá tienen phi, el diámetro del pilote, solo depende de x, el amortiguamiento y la rigidez, estas
dependen de x y el desplazamiento u depende de x y de t. Me paran si no se entiende algo, ¿eh? Bueno, tengo esta expresión de acá. Ahora desarrollo lo que es la derivada de phi al cuadrado por u' respecto de x. Acá tengo que hacer, ¿se acuerdan la derivada de esto respecto de x? Que es, aparece en u segunda, más esto por la derivada de esto por esto, ¿sí? 2 por esto, la derivada del diámetro por u'. Este es el desarrollo de lo que está acá adentro. Bueno, esto queda igual, y acá reacomodo, simplemente se hizo la distributiva para acomodar. Y se escribe de vuelta acá la expresión, ya sea acá la distributiva con el e, y se escribe la expresión ordenada por sus derivadas. Entonces, es el modo de elasticidad por el diámetro al cuadrado por u segunda, menos la densidad por el diámetro al cuadrado por u segunda respecto de x, de t, perdón, más 2 por e, bueno, todo esto que están viendo es la ecuación de equilibrio dinámico que tenemos que resolver. Deja, dibujar. Pero esta de acá, no quiero, no dije nada. Es la ecuación de equilibrio dinámico que tenemos que resolver. Entonces, mira que no es nada fácil. Hay cosas que dependen de x, hay cosas que dependen de x y de t, y hay derivadas respecto a todo lo que se les pueda ocurrir. Bien. ¿Cómo se resuelve esta ecuación? No es tan fácil como lo venimos haciendo, separando en dos variables, ese tipo de cosas, sino que tenemos que hacer un planteo distinto. Lo primero es plantear cuáles son las condiciones iniciales y las condiciones de borde. Condiciones iniciales, ¿a qué se refiere? A las condiciones del tiempo igual a 0. Y condiciones de borde, a las de posición. Como condición inicial, vamos a pensar que el desplazamiento en el instante inicial, para cualquier posición x, es 0, es decir, que partimos de reposo. Y lo mismo, la velocidad en el instante 0 es 0, así que nuestro pilote parte de reposo. Condiciones de borde. Para x igual a 0, es decir, para el extremo superior, ¿qué es lo que podemos saber? Bueno, pues la carga vertical que le estamos aplicando a ese pilote, ¿sí? Esa carga vertical es pi por el diámetro, este 0 es porque es en la posición 0, para x igual a 0, pi por phi 0 al cuadrado sobre 4, área por tensión, ¿se acuerdan? E por epsilon, esto es la tensión, y en el instante, perdón, para x igual a 0. Esto es cuánto vale la acción exterior, el P de x, perdón, el P de t en cada instante de tiempo. Así, cuánto vale la carga exterior en cada instante de tiempo. Acá, ese P de t, podemos poner un pulso o una acción periódica o cualquier magnitud que queramos, pero está representada por este P de t. ¿De acuerdo? Eso es la condición de borde. La otra condición de borde es que la tensión, bueno, acá, perdón, como convención, el signo menos para abajo, bueno, a las ondas de presión las consideramos positivas, a las que son con presión, por eso hay un signo menos ahí. ¿Qué es esto? U' en 0 y en t. U' de 0 a t lo podemos entonces despejar de acá, lo que estamos haciendo ahí, y podemos saber entonces cuál es esa velocidad para cada instante de tiempo si no se conoce cuánto es la carga que le está aplicando. Bueno, eso en x igual a 0. Así que en x igual a 0 tenemos esta condición de borde, y la otra condición es en x igual a L. En x igual a L, la punta acá del pilote, lo que sabemos es que la carga que llega acá abajo a la punta del pilote tiene que ser igual a la fuerza que aporte este resorte y este amortiguador. Entonces eso es K por U en L para cada instante de tiempo, más C por la velocidad en L en cada instante de tiempo, esa es la fuerza exterior, tiene que ser igual a la carga vertical que va a llegar
que básicamente es el diámetro del pilote allá abajo, al cuadrado sobre 4 por pi, es decir, la sección del pilote allá abajo, de modo de elasticidad, y el U' que llegue allá abajo, en L, en cada instante de tiempo. ¿Sí? Estos son todos distintos. Este U' es una cosa allá arriba, es una cosa allá abajo, van cambiando. ¿De acuerdo? Pero estas son nuestras condiciones de borde. Partimos de reposo. En la parte superior, la carga tiene que ser igual a esta expresión respecto de la derivada primera de U, y en la otra punta, la fuerza que llega a la punta del pilote tiene que ser igual a la fuerza que baja por el pilote. ¿De acuerdo? Bueno, ahora viene la matemática fea. Método de las curvas características. A ver, antes de empezar. Ustedes se tienen que acordarse de cómo resolver ecuaciones diferenciales, diferencias finitas. O más fácil, no es lo mismo, pero se los hago para que sea más gráfico. ¿Qué pasa si quieren hacer la integración de una curva y lo hacen por diferencias finitas? ¿Qué iban haciendo? Iban moviéndose un delta x, para cada delta x se volvía la función, calculaban ese rectangulito, iban sumando las áreas de cada rectangulito y eso hacían una especie de integración. ¿Sí? Era una solución numérica aproximada, no era la solución analítica, pero si uno discretizaba bien el medio, obtenía una solución muy buena. Bueno, acá vamos a hacer algo parecido, vamos a ir moviéndonos en delta x, nos vamos a ir moviendo en diferentes delta x y en diferentes delta t, y para cada delta x y delta t vamos a ir evaluando y vamos a ir obteniendo la solución de nuestra ecuación de equilibrio. ¿Sí? Esa es un poco la idea, vamos a ver cómo se hace eso. Entonces, nuestra gran función es estos desplazamientos u que dependen de x y de t. La derivada de u la derivada o diferencial de u', porque no es la derivada de u, es el diferencial de u', es, y acá está el desarrollo, la derivada de u' respecto de x por diferencial de x, y la derivada de u' respecto de t, diferencial de t. Esta derivada de u' respecto de x es u segunda, ¿sí? Es 2 veces u respecto de x. Entonces esto es u segunda por diferencial de x, y esto de acá es el u' respecto de x y esto respecto de t. Así que ahí ponemos un punto y un tilde, diferencial de x. De esta expresión de acá podemos sacar que u segunda lo vamos a escribir en función de esta relación de diferencial de u' respecto de x, y esta derivada cruzada respecto de x y respecto de t. Bueno, lo mismo planteo con diferencial de u'. Diferencial de u' lo reescribimos, es la derivada de u' respecto de x, más diferencial de x, la derivada de u' respecto de t, diferencial t. Esto es la cruzada, esto es u respecto de x y respecto de t, y esto es u respecto a 2 veces de t. Bueno, de acá puedo despejar y sacar cuánto vale u segunda. ¿Qué estoy tratando de hacer con todo esto? ¿Cuál es la intención de hacer esto? Esta ecuación que tenemos acá arriba, entre las cosas malas y feas que tiene, es que hay mezcla de derivadas primeras con derivadas segundas. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es estas derivadas segundas, de u' segunda, respecto de x y respecto de t, hacerlas desaparecer de alguna manera, y las hacemos desaparecer a costa de hacer aparecer una cosa nueva, que es la derivada de u respecto a x y a t. ¿Sí? Entonces, reescribimos esa ecuación que teníamos allá arriba, esta ecuación es la misma que teníamos allá arriba, la reescribimos y reemplazamos los u segunda, los reemplazamos con esta expresión, y los u segunda respecto de t, los reemplazamos con esta. Es lo que están viendo acá. ¿Estamos todavía? ¿Tengo gente del otro lado? ¿O esto es más aburrido que escribirlo? No, sí estamos. Estamos siguiendo. Vamos. No va a mejorar, pero por lo menos le ponemos onda. Bueno, entonces, hacemos desaparecer las derivadas segundas haciendo aparecer estos términos. ¿Qué viene de este paso a este? Nada, un ordenamiento, simplemente se están ordenando para dejar
las derivadas por un lado, está la derivada de u respecto de t y de x, acá me queda estos diferenciales, acá me quedan estos diferenciales, acá me queda u respecto de t, y acá me queda. Si reacomodamos esto simplemente para que queden bien identificadas las variables. A todo esto lo multiplicamos por dt sobre dx. Entonces van a ver que va a aparecer dt, aparece dt sobre dx al cuadrado, acá aparece de vuelta, acá aparece bueno, eso. Está multiplicado toda esta expresión por dt sobre dx. Y ahora, y acá viene, vean, acá aparecen las derivadas primeras, acá aparecen las derivadas primeras, acá aparecen las derivadas primeras, todo aparece dt sobre dx, dt sobre dx, dt sobre dx. Las que me molestan, las que son difíciles, son estas, las derivadas de u respecto de x y de t. Entonces, lo que vamos a hacer, o la idea de esto de las curvas características, es, así como yo les decía que me movía con diferenciales de x, iba integrando, moviéndome por ciertos diferenciales de x que yo los definía, acá es un problema de dos variables, me voy a mover diferencial de x y diferenciales de t, pero la tramoya es elegir diferenciales de x y diferenciales de t, una relación entre estos, no elegir cualquier paso de x y de t, sino elegir un paso tal que me haga que esto de acá sea 0. Si lo que estoy proponiendo es que este corchete de acá valga 0, entonces de este corchete de acá saco esta relación que dx dt sobre dx tiene que ser la raíz cuadrada de ρ sobre epsilon. ¿Sí? Entonces, yo voy a elegir el delta x, digamos, perdón, hasta ahora viene todo con ecuación de equilibrio, es decir, viene con diferenciales, todo esto viene exacto. Pero cuando yo lo resuelva de forma discreta, yo voy a transformar estos diferenciales de t en deltas t, estos diferenciales de x en delta x. Bueno, voy a elegir un delta t y un delta x tal que me cumpla con esto. Haciendo eso, mato este término de acá, que era el que me molestaba, y me quedo con todo lo que viene acá atrás. ¿Sí? Entonces lo que están viendo acá ahora es la misma expresión que antes, sin este término de acá, que lo estoy matando simplemente porque cuando lo resuelva por diferencias finitas, me voy a encargar, yo voy a elegir una relación entre delta t y delta x que cumpla con esto. Esos van a ser los que se llaman curvas características. Me voy a mover por lo que se llaman estas que son curvas características, que básicamente son rectas lineales. Es decir, esto de acá es una constante, entonces me estoy moviendo en delta x y delta t, una relación lineal entre ellos que es una constante. Y voy a tener, como esta raíz tiene dos soluciones, voy a tener dos curvas características, una con el más, otra con el menos, así que me voy a poder mover al lado de las ondas decrecientes o descendentes o de las ascendentes. Así voy a tener dos posibilidades de moverme de un punto a otro en este espacio-tiempo, siguiendo una curva característica o cumpliendo con esta relación de acá. ¿Bien? Bueno, acá se vuelve todo tan grande que vamos a empezar a achicar la nomenclatura. Esta expresión de raíz, todo esto que está acá, esto depende de x, esto es una constante, así que básicamente lo escribo como a de x, es decir, una función de x. Esto otro que está acá es también una función de x, pero es distinta, no es la misma función que está acá, así que esto lo llamo b de x. Y a todo este término gigante que está acá, que depende, ahí sí, depende de los x, pero también depende del tiempo, porque está metido la variable u. Recuerden que la variable u dependía de x y de t, así que esta cosa gigante que está acá, voy a decir que es una función e de x y de t. Acá tienen los reemplazos de cada una de ellas, ¿sí? Tic, tic. Y acá entonces podemos reescribir, para simplemente hacerlo más ordenado, nuestra ecuación de equilibrio que tenemos que resolver es esto. A por diferencial de u' menos b por diferencial de u punto, más e por diferencial de t igual a 0. Esta es nuestra ecuación escrita en forma reducida, donde a, b y e son los que aparecen acá. Bueno, y ahora sí, hasta acá les decía
eran todas diferenciales exactos, era la ecuación que cualquier matemático que sepa más que nosotros lo podía llegar a encarar de muchas formas, y nosotros lo vamos a resolver en forma numérica, haciendo una integración numérica, moviéndolo a lo largo de nuestras curvas características. Entonces la ecuación que tenemos que resolver es esta de acá. Esta es para los valores positivos, la misma pero con un menos acá adelante. Recuerden, perdón, uy, se me trabó todo. Recuerden que el más menos aparece acá, en este. Así que el más menos aparece en la A. Así que acá tienen la solución con A, la solución con A positivo, la solución con negativo. Y acá la idea es, esto también, un poco de atención. Lo que vamos a hacer es ir obteniendo las características de U en un punto, dado que las conocemos en otros dos. Entonces, acá, digamos, partimos de la idea de que yo conozco U', U' punto en los puntos A y B. Si yo no conozco los puntos A y B, entonces lo que quiero hacer es poder calcular U', U' y U punto en el punto M. ¿Sí? Esa es un poco la idea, y eso si lo hacemos, perdón, y acá vean, este es el espacio, tiempo, X, longitud, posición del pilote si quieren. Siempre aparece una línea acá punteada, yo no se los dije acá, pero esta línea punteada es L, ¿no? Es decir, el tiempo podemos tomarlo infinitamente largo. La posición X va de 0 a L, no va a ir más allá de esta línea punteada. Por eso acá siempre aparece esa línea punteada, que es donde está la longitud L total del pilote. Así que nuestro espacio de trabajo es longitud del pilote, y esto es cómo se va viendo lo que le pasa al pilote en el tiempo. Bueno, entonces, si yo sé lo que pasa en el punto A y en el punto B, me muevo un diferencial de X para acá y un diferencial de T para acá, y puedo llegar a un punto M. Sabiendo que esta relación entre diferencial de X y diferencial de T tiene que cumplirme con esto. ¿Sí? Con esto de acá. Bueno, ¿cómo lo hago y cómo lo hacía con la integración numérica? ¿Cómo hacíamos las reglas de Simpson? Todas esas integraciones que un punto el siguiente, le saco el promedio, lo multiplico por la altura. Bueno, esto es lo mismo. Si tengo que hacer esto por diferencias, es A, el valor de A en el punto A más el valor de A en el punto M dividido 2, el promedio de eso, por el valor de U en el punto M menos el valor de U' en el punto A, menos lo mismo. Este B lo desarrollo igual. Un medio de B en M más B en A. El diferencial de U' el diferencial es el delta, ¿no? Es decir, lo que pasa en U' en M menos lo que pasa en U' en A, más, y lo mismo con la E. Lo que valía E en el punto M más lo que vale E en el punto A dividido 2 es el promedio por este delta que lo pasa a ser, ese diferencial de T que lo pasa a ser delta T. Así que acá tenemos la primera ecuación, la del más, y la segunda, la del menos, escrito en diferencias finitas. Hasta ahí parece fácil. ¿Qué es lo que sabemos? Conocemos todo lo que pasa en A. Conocemos todo lo que pasa en A, todo lo que pasa en B, pero no sabemos lo que pasa en M. Si cada vez que aparece una M, estamos en problemas. No sabemos esta M, esta, no sabemos cuánto vale. Entonces, lo que se propone es esta ecuación de acá, escribirlo matricialmente. Sacamos acá el U'M y el U.M, lo sacamos, y lo escribimos matricialmente poniendo, porque está multiplicado el U'M por este valor de acá, entonces esto multiplicado por esto, es esto que aparece acá. Bueno, está escrito matricialmente esta expresión. Tenemos términos independientes que no dependen de M, son todos los que aparecen de este lado, y todo lo que está multiplicado por U'M y U.M aparecen de este lado de acá. ¿De acuerdo? Pero hay algo raro acá. Acá aparece EM y M, estos dos. Y EM depende. EM, ¿se acuerdan? Era, perdón,
M era toda esta cosa de acá, que tiene metido los U, prima, punto, todo. Esta es la peor cosa que tenemos. Bueno, eso me quedó de este lado, me quedó acá, no puede estar acá. Esto también depende, ¿de qué depende? A ver, depende de U, tilde, U punto y U. Así que depende de estos dos y además depende de U. Me está faltando una variable más que está metida acá adentro y que no sé cuánto vale esa variable en M. Entonces, hasta acá tengo la mitad de la ecuación, pero tengo que seguir desarrollando esto porque no está todavía lista para resolver. ¿Cuánto vale un diferencial de U? De vuelta, la derivada de U respecto de X por diferencial de X, la derivada de U respecto de T diferencial de T, esto lo que escribíamos como la derivada de U respecto de X como U tilde, y esto U respecto de T, U punto. Bien, ¿está ahí? No mucho. Ahora, el UM, ¿cuánto vale U en el punto M? Lo podemos sacar ¿de dónde lo puedo sacar? Chan, 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 chan. ¿Qué está haciendo acá? ¿De dónde? ¿De dónde? Nada. ¿De dónde lo que está haciendo es? No es tan fácil ni siquiera de leer esto. Lo que está haciendo es escribir esto por diferencias finitas. Esto no es una diferencia, por eso aparece el UA. Es decir, tendrían que hacer UM menos U sub A, es el diferencial de U. A ver si puedo escribir. Esto menos esto es este diferencial. Este diferencial de acá lo está desarrollando ahí. La derivada de U respecto de X es U'X menos U' en A. Esto es esto de acá. Y así estoy marcándole como lo que está escrito acá es exactamente lo mismo. ¿Sí? Esto es lo mismo respecto de A y esto es lo mismo si en vez de escribir delta U, si el delta U en vez de escribirlo respecto de A lo escribo respecto de B, es esto mismo de acá. ¿Sí? Vean que todo esto es exactamente igual. ¿Sí? Así que lo único que está escrito es esta expresión está escrita en diferencias finitas. Pero si tengo esto escrito así, uno se tienta a sumar las dos y dividirlo por 2. Sumo los dos, entonces empiezo a ver qué cosas aparecen y qué cosas desaparecen. Me empiezan a desaparecer estos. Esto es la suma de estos dos dividido por 2. Entonces me queda que U en M es igual a un medio de U en A más, U en B, delta X sobre 4 por este diferencial respecto de X y delta X sobre 4 por esta otra combinación de acá. ¿Sí? Estamos desarrollando esto. Ahora, esta expresión que teníamos acá, nuestro problema era que tenía esto y esto, que tenía información de esto acá adentro, y que además, esto de acá, además de ser función de estos dos, era función de UM. Entonces lo que estuvimos haciendo es tratando de poner en evidencia cuánto vale UM. ¿Sí? Y llegamos a esta expresión de acá. Lo pusimos en evidencia en función de U' y U punto. Bueno, entonces, esta expresión de acá, lo que se hace ahora es reescribir este E que está acá, es este, y la expresión que tenía allá arriba. Esta expresión que estoy marcando es esta, donde lo definimos. ¿Sí? No hice nada de ahí. Es esta expresión de acá. Tengo esto que me molesta, tengo esto que me molesta, tengo esto que me molesta. Bueno, a lo que yo tenía acá, cada vez que aparece esto, tiene estos términos de acá. Así que lo que se está haciendo es reacomodando la matriz que tenía antes, y vean, agrego este término, que es este. Agrego este término, que es este otro, y agrego este término, que es este otro. Es decir, le voy agregando, lo hago desaparecer de acá, esto no está bien que esté acá.
esto no está bien que esté acá, lo hago desaparecer de este lado y los hago aparecer de este otro. ¿Sí? Y reescribo la matriz, entonces, como les había dicho, perdón, les había dicho acá que esto no dependía de solamente dos variables, sino que tenía información metida de estas dos variables acá adentro, y además acá tenía sobre UM metidas cosas. Se reescribe entonces matricialmente de esta manera. Y acá me equivoqué. Me apuré a borrar cosas. Maté esto y esto que maté, en broma Raúl, lo escribo acá distinto. Bueno. Bueno. Me puedo estar equivocando, pero me parece que esto no va. Que justamente este término es lo que apareció de este lado. Y no veo cosas que no sean... No veo acá cosas que no dependan de un prima, un punto... Bueno, creo que es así, sin esto. Pero, ¿qué quiere decir esto de acá? Aunque no lo crean, significa que si yo conozco las características de U, si yo conozco las características en el punto A, resuelvo esta matriz y puedo conocer las características en el punto M. ¿Sí? Así que conocido lo que pasa en A o conocido lo que pasa en B, yo puedo viajar y conocer lo que pasa en M, resolviendo esta matriz de acá. ¿Sí? Me relaciona, es una matriz lineal, es decir, todo esto son funciones lineales, así que es relativamente fácil de calcular. ¿Me siguieron hasta ahí? Todavía falta, pero teníamos una ecuación de equilibrio. Sí. Tenemos una ecuación de equilibrio. Esa ecuación de equilibrio dijimos que íbamos a resolverlo por integración numérica, por diferencias finitas, que íbamos a hacer una trampita y no íbamos a elegir cualquier delta x y cualquier delta t, sino que íbamos a elegir uno que cumpla con esto. Y ahora estamos viendo que después de hacer mucha álgebra, podemos encontrar una matriz o una resolución que, sabiendo lo que pasa en un punto A o en un punto B, podemos saber lo que pasa en M. Hasta ahí llegamos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que me está faltando acá? Condiciones de borde. Con esto podría resolver el problema en cualquier punto, pero cuando llego al borde tengo que cumplir las condiciones de borde. Entonces, voy a plantear dos situaciones. Si yo me voy moviendo, las curvas estas, si yo me voy moviendo y estoy a un diferencial x de mi borde superior, cuando tenga que llegar a un punto m que esté para x igual a 0, tengo que cumplir la condición de borde que yo tenía impuesta acá. Entonces, no puedo viajar de cualquier manera de un punto acá a un punto acá, tengo que viajar asegurándome que se cumplen las condiciones de borde. Entonces, ¿qué tengo como dato ahora? Sé todo lo que pasa acá, conozco todo lo que pasa en U', punto en B, y conozco lo que pasa en M. ¿Qué conocía en M? ¿Se acuerdan la condición de borde? No marearlo mucho con esto. La condición de borde para nivel superior, para este nivel, era esta. Así que conozco cuánto vale U' en 0T. Entonces, perdón que vaya y vuelva, conozco U' en M. Lo tengo que cumplir, lo tengo que respetar eso. Bueno, ¿cuánto valía esa función E en M? Toda esta porquería de acá. ¿Cómo lo escribo eso en diferencias finitas? Bueno, esto es lo que yo tenía como solución general en diferencias finitas. De ahí. Bueno, vean que se hizo más fácil ahora. A ver, ¿cómo se los explico? ¿Se acuerdan que cuando hacíamos la primera matriz, el problema que teníamos es que teníamos un EM que era función de estas tres cosas?
Bueno, ahora estoy un poco mejor, porque esta la conozco. Entonces, me está faltando esta y esta. Y lo que está hecho acá es justamente el desarrollo para calcular U' punto y U en M. ¿Sí? Y a partir de acá se arma este sistema de ecuaciones donde puedo encontrar cuánto vale U. Ya tengo, de las tres que necesitaba, que era U punto y U tilde, las tengo todas resolviendo esta matriz de acá. ¿Sí? Eso es si voy de acá a este borde. Ahora, la otra condición de borde que tengo es lo que pasa en x igual a L. Eso es ahora de un punto A yéndome para abajo. ¿Sí? Recuerden, B sube, A baja. ¿Sí? Esto. A voy para abajo, B subo. Entonces, el problema es que voy de acá hasta arriba, llego a una condición de borde, o de acá hasta abajo, llego a una condición de borde. En cualquier otro caso, no llego a nada. No llego a un borde. Bueno, esta es más fácil. Porque si estoy en A, conozco todo lo que pasa en A y quiero ir hasta este punto de acá. En este punto de acá la condición de borde era esta, que la rigidez por el desplazamiento y C por la velocidad sea igual para la carga del suelo, sea igual a la carga que lleva el pilote. Bueno, esto lo conozco, la carga. Entonces, bueno, es mi condición de borde. Entonces acá, ¿qué es lo que me falta sacar? Tengo U', tengo U tilde, me falta sacar UM. Bueno, acá está hecho el desarrollo de las ecuaciones y el planteo de la matriz para encontrar UM en ese caso. Entonces, vamos de vuelta. Esta, déjenme ver si lo estoy macaneando. 0, 1. Bueno, esta es la matriz que hay que resolver para pasar del punto A este punto de acá. ¿Sí? Fíjense que están todos los phi respecto de L. Es decir, está toda la información respecto a la punta del pilote. Con eso puedo saber cómo pasar de un punto de acá a un punto de acá. Con esta otra, vean que están todos los phi respecto al origen. Puedo pasar de este punto a este. Y con esta otra de acá, puedo pasar a cualquier otro punto que no sea un borde. Entonces, conociendo las características de un punto, puedo pasar al siguiente en este espacio-tiempo de esa manera. Entonces, ¿cuál es la solución o cómo es la forma de hacer esto? Acá viene la representación gráfica de eso. Esto es la longitud del pilote. Esta es mi variable x. ¿Sí? La disquetizo. Por ejemplo, agarro el pilote y lo divido en 10 partes. Tengo la longitud en 10 partes. Acabo de definir esto. Esta relación delta x sobre delta t me tiene que cumplir sí o sí esto. Entonces, si yo definí delta x como la longitud sobre tantas partes, por ejemplo 10, una vez que tengo delta x, tengo definido delta t, porque lo saco de esta forma de acá. Entonces, voy marcando cada un delta t, voy armando esta grilla. Si empiezo en 0, es decir, empiezo para la posición 0 del pilote y el tiempo 0, me puedo ir para acá abajo. De acá abajo puedo, es decir, ¿qué pasa un delta t siguiente, no? De acá abajo puedo o subir y ver qué pasa en la superficie, o bajar y ver qué pasa un infinitésimo, un delta x para arriba, un delta x para abajo. En este punto puedo hacer lo mismo, ver qué pasa un delta x para arriba o ver qué pasa un delta x para abajo. Y así con cada uno de estos se va construyendo la malla, y lo que antes era esta integración donde uno sumaba rectangulitos, bueno, acá uno hace esta integración numérica donde va averiguando lo que pasa para la longitud total del pilote a medida que pasa el tiempo, moviéndose de una coordenada a la otra, por estas que son las curvas características. Son estas rectas de pendiente
uniforme, la pendiente es esta, con curvas negativas y con curvas positivas. ¿Sí? Se puede mover uno en una dirección, para arriba o para abajo, y cuando llega a las posiciones que están acá en los bordes, tiene que resolver el siguiente paso utilizando alguna de estas dos matrices. ¿Sí? Así que básicamente uno resuelve una matriz y saca el siguiente punto. Resuelve una matriz, saca el siguiente punto. Así se va moviendo, excepto cuando llega a los bordes que van cambiando las matrices. Entonces acá tienen la resolución genérica para un delta, una posición i cualquiera. Un delta i-1 o i+1. Si uno conoce estos dos, puede a partir de A o a partir de B encontrar el otro. Si uno está en el borde superior, uno puede ir hasta acá utilizando las matrices que estaban allá arriba, y si uno está casi por llegar al nivel inferior, se puede mover hasta el nivel inferior utilizando esta otra matriz de acá. ¿Se entendió la idea? ¿Chan? Sí. Sí, sí. Hay gente viva del otro lado. Bueno, ¿Entendió? conceptualmente entonces aprovechamos esto de movernos en estas curvas, de no usar cualquier delta X y delta T para movernos en un lugar que nos fue fácil, por diferencias finitas, encontrar la solución, porque estábamos matando este término de acá que nos molestaba bastante. ¿Sí? Bueno, si todo esto se entendió, eso era la clase teórica en sí. Voy a pasar ahora al práctico, a ver si podemos ver cómo se resuelve esto. ¿Dudas de esto? ¿Quedó alguna? Vamos sabiendo entonces qué pasa en el tiempo y en la posición X, moviéndonos con estas curvas, y uno puede tener mayor o menor precisión en lo que hace, simplemente eligiendo deltas X suficientemente chiquitos, y después obviamente va a depender de esto, que es la velocidad de propagación, digamos de alguna manera, de esto de acá, en función de esta densidad y el modo de elasticidad del material, va a ser qué tanto va a que refinar la malla en el tiempo para ir moviéndose en estas curvas características. Bueno, a ver entonces. Trabajos prácticos. El 6 lo hicimos la semana pasada, el 7 lo hicimos hoy, y ahora vamos con el 8. El 8, este archivo, lo voy a abrir. Este archivo que estoy abriendo ahora debería estar dentro del enunciado. Si no, me avisan, pero la idea es que esté dentro del enunciado. Ese está. ¿Ese está? Bueno, este es el que le decía pobre Arturo hoy. Mira, a veces somos malos, pero no tanto, porque este tiene esta cosa gigante que están viendo acá, que no sé quién la hizo. Sí, sé quién la hizo, la había hecho Raúl, pero no sé cómo logró programar todo esto, que básicamente es la solución de lo que les mostré recién. Esa integración en el tiempo lo hace, a ver si detecto más o menos. Vean, acá cuando estoy en un extremo cambia la forma de hacerlo, cuando estoy en el centro cambia la otra forma de hacerlo, y cuando estoy llegando a la superficie cambia la relación matricial. Esto que están viendo es la solución matricial de esas tres matrices que hay, y el programa elige qué matriz utilizar para pasar al siguiente valor en función de esto, si está en un borde, en otro borde, o si está en el medio. ¿De acuerdo? Así que ahí tienen programado toda esta cosa gigante y vamos a tratar de entenderla. Algunos de ustedes trabajan en la parte de geotecnia, ¿no?
¿Tienen presa o algo de Jutagna o solo estudian? Sí. ¿Sí? Yo creo que todos, sí. Todos. Bueno, me dicen, a ver, porque ustedes saben más que yo de algunas cosas de estas, vean la parte práctica, ustedes aporten sobre la parte práctica si alguna vez tuvieron experiencia sobre esto. Que básicamente, con lo que vimos, con la teoría que vimos, podemos desarrollar los análisis que se hacen dinámicos sobre pilotes, donde básicamente se golpea la punta del pilote y se empieza a registrar cuál es la onda que vuelve. Y en función de la forma de la onda que vuelve, se estima si el pilote tiene alguna discontinuidad o no. No sé si alguno tuvo experiencia con eso, pero básicamente en este ejercicio vamos a hacer eso. Entonces, ¿qué datos necesitamos? El modo de elasticidad del pilote y la densidad. Estos eran nuestros valores que eran constantes en nuestro problema. Con eso se puede sacar una velocidad de propagación. También tenemos una velocidad de propagación de ondas en el terreno, es decir, esto caracteriza el material del pilote y esto caracteriza el suelo. Nuestro pilote va a tener 6 metros de longitud y al pilote lo vamos a considerar de 40 centímetros de diámetro, pero en alguna parte del pilote vamos a meter una discontinuidad. ¿Sí? Que acá, vean, phi, si estamos entre 0,3 dl y 0,25 dl, tácate, estamos ahí, le sacamos 20 centímetros a esto, así que achicamos el diámetro del pilote. Lo que están viendo acá es el pilote acostado, con un diámetro de 40, y cuando están en esta posición, entre 0,3 y 0,25, ahí le robamos 20 centímetros de diámetro del pilote. ¿Sí? Ahora, ¿qué datos necesitaba del suelo? La fricción y el amortiguamiento que tenía en el lateral del pilote, y después en la punta, la rigidez en la punta y ese coeficiente de amortiguamiento que representaba todo el suelo que estaba abajo en la punta. Esos son los datos que necesito. ¿Sí? Bueno, ¿qué acción exterior le vamos a poner? Esto, si quieren, puede ser un martillazo. ¿Sí? En un instante de tiempo, 0,01 segundos, menos de un milisegundo, le metemos un pulso de estos, de 500 kN acá, con esta forma. Esta va a ser nuestra carga exterior. Y ahora sí, empezamos a resolver. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Definir para cuántos deltas X, para cuántas posiciones de mi pilote quiero tener información. Entonces, tomo el número de segmentos en que divide el pilote, en este caso 100 segmentos. Puedo achicarlo si quiero, obviamente. Esta es la velocidad de la onda de propagación. Y ahora, vean, en delta X lo defino. Cada 6 centímetros voy a tener un dato. Y una vez que tengo el delta X, puedo sacar el delta T, ¿sí? Con el delta X sobre la velocidad de propagación. Entonces ya tengo mi delta T. Así que no voy a tener información sobre cualquier instante de tiempo, sino que voy a tener cada 2 por esa de menos 5. Bastante bien. ¿Sí? NP, ¿qué es NP? El número de puntos que voy a analizar en el tiempo. Y todo esto de acá, no lo pienso leer porque no tengo idea de lo que dice, pero básicamente, lo que está haciendo acá es los valores que eran una función allá arriba, ponerlo como valores discretos, es decir, para cada y cada posición del pilote me va diciendo cuál es la posición y cuál es el diámetro, cuál es el K y cuál es el C. ¿Sí? Esto me lo va diciendo en cada elemento. Sí, lo estoy empezando a escribir en forma vectorial todo. Bueno, y a partir de ahí saca estas matrices gigantes, se mete en todo esto, no me interesa mucho seguirlo, la idea se entiende que lo que está haciendo con esto es resolver esa ecuación, y de todo eso, ¿qué saca como dato de final? Saca una matriz con los desplazamientos, otra matriz con la derivada respecto de x, ¿sí? Y otra matriz con la derivada respecto al tiempo. UP es U punto, ¿sí? Entonces, los 3 datos que necesitaba: desplazamiento,
Derivada respecto de x. Les dije al principio de la clase. Recuerden, ¿qué era la derivada respecto de x? ¿Qué era? Esto son los desplazamientos U, no importa mucho. Pero la derivada respecto de x, esto era tener idea de cuál es la tensión vertical, y la derivada respecto del tiempo me servía para sacar los tau. ¿Sí? Así que en términos físicos, esta salida del programa me está dando la onda, la de desplazamiento de cada elemento del pilote, me está dando cuál es la tensión en cada punto del pilote y me está dando cuál es la tensión tangencial en cada punto del pilote. ¿Sí? Esta es la salida de todo este sistema. Bueno, a ver cómo se ve eso. Si se ve. U punto, tensiones. Como esto es X, esto es tiempo. Y acá estamos viendo cómo se propaga la onda, cómo viaja. Vean, el instante inicial es todo cero, pero la onda que se aplicó acá va viajando en X y para un determinado tiempo llega. ¿Sí? Espacio, tiempo. Onda viajando. Llega a la punta, rebota, se va para allá, rebota. ¿Qué ven acá? Acá está la discontinuidad. Cuando la onda llega a la discontinuidad, empieza a rebotar y empieza a hacer unos líos bárbaros. Vamos a tratar de verlos. Esto que tienen graficado acá, ¿qué es esto? Esto es la tensión, si quieren, tilde, en cero para el pilote, como la onda inicial. Y esto que están viendo acá es la tensión de la onda viajando, y esto que están viendo, acá, que me aparezca, es U punto, es la onda de tensiones tangenciales viajando. A ver. Y ahí tienen el desplazamiento. Bueno, si alguno me dice que entiende esto, yo les dejo que empiecen a dar las clases porque no se entiende nada, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer es tratar de entenderlo. Nadie me dijo, sí, lo entendí todo. Lo que vamos a hacer es, primero voy a matar esto de ponerle una discontinuidad. Sí, que encuentro acá. No importa. Vean, acabo de matar la discontinuidad. Después, otra cosa que puede confundir mucho es esto de tener rigideces y amortiguamientos a lo largo del pilote. ¿Por qué? Porque la onda que va a aparecer en la punta del pilote, a medida que se va moviendo, va a empezar a rebotar con las rigideces o las fuerzas que aparecen en la pared. Entonces vamos a empezar a tener todas fuercitas que aparecen acá que hacen que esa onda se modifique. Y lo otro que puede estar molestando es el amortiguamiento de la punta. Y si quieren, ¿qué pasa si saco la rigidez a la punta? Vamos a hacer así. Acabo de dejar un pilote entero, sin discontinuidad, y le acabo de sacar todas las rigideces que tenía. Voy acá abajo. Qué pena ver acá abajo. Bueno,
a ver si... ¿Se acuerdan cuando veíamos en el trabajo práctico, en la punta del pilote teníamos la señal que llegaba, pasaba el tiempo, volvía la señal porque había rebotado, pasaba el tiempo y volvía? Bueno, esto estoy tratando de mostrar ahí, es el instante cero. Cada curva que tracen así es un instante distinto. Cuando la onda llegaba, estoy hablando en términos de derivada respecto de x, cuando la onda llegaba, la presión llegaba, la onda de presión volvía con signo cambiado. Esto es lo que aparece acá. ¿Sí? Sería como una barra libre. Sería como una barra libre porque no tiene nada en la punta, exactamente. Esto en términos de tensiones, en términos de tensiones tangenciales, acá vean lo que pasa. Cuando llega a la punta, se duplica. Llega a la punta, se duplica. Y así se duplica. ¿Sí? Y en el otro, en desplazamientos, los desplazamientos, si se acuerdan, a ver, los desplazamientos se iban sumando infinitamente. A ver. Yo esto lo veo a veces fácil con el simulador de ondas, ese que les había mostrado. Intentamos, a ver si aclara o oscurece. Este. ¿Qué acabo de poner? En este borde, completamente libre, ¿no es cierto? Y acá, no quise hacer eso, pero lo hice. Este es el desplazamiento. Vean, cuando viene acá, vamos de vuelta. Cuando viene acá, se suma, y cuando llega acá, este borde no está fijo. Yo aquí este borde también lo dejé libre. En este programa no lo puedo hacer eso. Pero lo que pasaría en este punto sería lo mismo que pasa en este. Volvería a subir, volvería a subir, volvería a subir. ¿Sí? Esto es lo que pasa con la onda de presión. Porque acá no tiene nada. Y esto, voy a mentir, esto sería la de velocidades, las tangenciales. Bueno, veamos. Lo que acabo de hacer, esto es irreal, porque obviamente si no nos queda nuestro pilote en el aire, no está en el aire, tiene que tener cierta rigidez. Lo que es más fácil de hacer es decir que la rigidez es muy grande. Tal muy exagerado. Entonces, ¿qué estoy haciendo? La rigidez es muy grande. Uy, estoy poniendo esto. ¿Sí? Veamos qué dio. A nivel tensiones, viene, llega a la punta y se duplica. Vuelve, llega a la otra punta, que sería la que está como libre, y cambia de signo. Y así, acá se duplicaría y después volvería. Pero están entendiendo cómo está representándose esto, ¿no? Longitud del pilote, tiempo, y estamos viendo la onda para cada instante de tiempo y para cada posición, cómo va viajando. Sí, sí, sí. Eso en términos de presiones, en términos de tensiones tangenciales, acá llega a este borde, rebota, y cuando llega a este otro, este sería como el borde libre. Es decir, de lo que es mi dibujito acá, de lo que es mi dibujito acá, este sería el nivel superior del pilote y este sería el nivel inferior. ¿Por qué? Porque le acabo de poner un K gigantesco. ¿Sí? Y eso es lo que está viendo acá. En el punto donde tengo el K gigantesco, se duplica. En el otro extremo, cambia de signo. ¿Sí? Ahora, y esto, desplazamientos. El desplazamiento se mantiene constante hasta que llega a la punta. A ver si eso.
¿Cómo sería el desplazamiento? Se mantiene constante que llega a la punta. ¿Ven que hace este movimiento? Constante, 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 llega a la punta, cambia de signo. Bueno, eso es lo que estamos viendo acá. Constante, 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 llega acá, baja. Llega al otro extremo, baja para el otro extremo. Y se mantiene constante. ¿Sí? Por eso se ven estos triángulos. Esos triángulos están representando esto. Un puntito de esto se queda en el mismo punto hasta que vuelve la onda. Se queda en el mismo punto hasta que vuelve la onda. Bueno, eso es lo que está pasando acá. Se queda, volvió la onda. Abajo. Se queda, vuelve la onda, sube. ¿Sí? Bueno. Veamos, tratemos de entender esto. Esto es en la posición inicial, el U punto, la extensión. Y esto es en lo que pasa mirando el X igual a 0 respecto a la derivada respecto del tiempo. Y a ver si tengo ahí la de... Bueno, no sé dónde está. Bueno, este archivo lo tienen ustedes. La idea es que empiecen a probar cambiando estas cosas. Ahora, yo vine con la fácil. Metí rigideces gigantes. A ver si puedo cambiar. Si cambio este y le pongo un amortiguamiento muy grande. ¿Qué pasa si meto un amortiguamiento muy grande en la punta? Pero le saqué la rigidez. No pasó nada. Vamos de vuelta. Porque yo dije, no metí un amortiguamiento muy grande, pero acá puse un K. Y no lo hice, por eso no pasó nada. Ahora sí, tengo un amortiguamiento muy grande. Qué susto, ¿eh? Quedó todo en cero, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando llega a la punta se lo morfa todo. Y esto se volvió inestable. ¿Cómo te fue? Cuéntame cómo. Eran enormes los panchitos. No tiene. ¿Y qué te compraste todos esos globos? ¿Con la misma plata? A ver si puedo poner acá un número muy chiquito. No sé si lo voy a lograr, si esto es suficientemente chico y esto es suficientemente grande. Estoy tratando de mostrar los efectos por separado. Y no lo estoy logrando mucho. Estoy teniendo lo mismo. Bueno, lo voy a mirar porque depende de estos números, qué tan grandes son y qué tan chicos son. Pero pongo todo esto en cero. No pongo nada en la punta. Y empiezo a poner rigidez. Pongo una rigidez a lo largo del pilote. De rigidez del suelo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? A medida que... qué difícil de verlo. A medida que la onda va moviéndose en cada posición del pilote, empieza a aparecer una fuerza, que es la de esta rigidez por la tensión tangencial que se opone. Entonces empieza a aparecer una onda que va en sentido contrario. Están viendo ahí cómo se van como achicando, a ver si... ¿El grafiquito plano que está a la derecha muestra algo? ¿El de colores? Lo muestra desde arriba. Ah, listo. Pero fíjate que están cruzados, entonces este es el U' y este es el U punto, entonces Sí. me marea un poco. Debería poner acá el U' también para ver esto desde arriba.
Pero a veces acá es más fácil verlo en estas. Si la onda viene, yo que veía antes, veía la onda que venía para acá, se mantenía en 0, y acá pegaba el cambio. Pero ahora, si ven, acá empieza, primero se achica, y después empieza a aparecer cosas negativas. Estas cosas negativas que están apareciendo acá son ondas que están yendo en sentido contrario. Si cada vez que veamos un cambio de signo es porque empezó a rebotar contra la pared del pilote y empezó a volver. Entonces, ¿cuánto tenía el pilote? Cuando llego a 100 estoy en un extremo, cuando llego a 200 estoy de vuelta en el primero. Entonces, venía la onda para acá y empezaba a aparecer un reflejo de la onda que volvía debido al rebote en las paredes. Y cuando llega acá, de vuelta, empieza a aparecer esa onda de rebote en sentido contrario hasta que vuelve a cambiar de signo. Y acá pega el salto por esto, por encontrarse en el otro extremo, en el extremo inicial. Ese sería el efecto de la rigidez tangencial esa o del... Y el efecto del amortiguamiento a lo largo de la longitud del pilote, ¿qué tiene que hacer? Tiene que, a mi señal, vean, ¿por qué tengo algo negativo acá? Me quedó algo chico. 0, 0, 0, 0. Bueno, más alto este. No sé qué hice, o que estoy pensando mal. Pero ahora le estoy metiendo ese amortiguamiento y vean lo que pasa. A lo que es la onda, ven que decae ahora. Tic. Todo esto que decae es debido al amortiguamiento. No sé por qué me voy para abajo de 0. Esto es lo que me está llamando la atención. No esperaba que me vaya por abajo de 0. Pero si no fuese por el amortiguamiento, vería todo eso constante. ¿Ven? Este sería el pulso, llega, rebota, vuelve y cuando llega al extremo se duplica. Esto que estaba constante, cuando le meto el amortiguamiento, empieza a caer y acá también cayó un montón. ¿Sí? Porque eso es que se va disipando la energía de la onda, se va disipando a lo largo del pilote. Bueno, no es tan fácil. La idea es empezar a jugar con esto para también entender cómo funciona la cosa. Y lo otro que me está faltando es qué pasa si le metemos un agujero acá. La onda va a venir y va a rebotar contra este agujero. Bueno, ¿cómo hace eso? ¿Qué podemos hacer? Vamos a dejar el caso de una rigidez muy grande abajo y no vamos a dejar ninguna otra cosa más. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Esto antes venía la onda y hasta llegar al extremo no volvía. Bueno, ahora antes de llegar, cuando llega a la mitad del pilote, antes de llegar al 100, antes de llegar a la punta, ya tiene una onda reflejada. ¿Sí? Esta onda reflejada es el rebote que está teniendo con la discontinuidad que está en el medio. Vuelve esa onda con la discontinuidad y acá ya se empieza a superponer una con otra. Ya, acá ya empieza a ser bastante más difícil de detectar las cosas, porque está el rebote de la primera onda más el rebote de la segunda. Como si uno agarra esto y le mete un pulso, pero después cuando llega le metemos otro y otro y llega un momento que se hace cualquier cosa. ¿Sí? Ya se hace muy difícil de detectarlo porque tenemos varias cosas yendo y viniendo. Bueno, eso es lo que va pasando con esa discontinuidad en esta posición del pilote, más o menos en la mitad del pilote. ¿Sí? Bueno, a ver, antes que caigan todos desmayados, les muestro el trabajo práctico. ¿Se entendió todo esto?
idea un poco. Sí, una consulta, o sea, cuando llega la discontinuidad, la onda es como que vuelve para arriba. Parte de la onda rebota y parte sigue. Claro, ok. Y toda esa información la estamos metiendo nosotros con la información de cuál es el diámetro en cada sección, cuál es la rigidez en cada sección, todo eso son un poco los datos de entrada. Entonces, esto que estoy mostrando ahora es el enunciado del trabajo práctico, donde tenemos nuestro pilote de 6 metros de largo. En principio va a tener un diámetro de 40, en modo de elasticidad, la densidad y la onda de propagación en el pilote si fuese todo ideal. Nuestros desplazamientos y nuestras coordenadas X las medimos de acá arriba. Tenemos la rigidez en la punta y el amortiguamiento en la punta, y tenemos la rigidez a lo largo de la longitud del pilote y el amortiguamiento a lo largo de la longitud del pilote. Esos datos se los damos. Están sacados a partir de la velocidad de propagación de onda en el suelo. Entonces, ustedes si en un momento hacen un ensayo y sacan cuál es la velocidad de propagación de onda en el suelo, pueden a partir de eso calcular la rigidez en la punta del pilote y calcular el factor de amortiguamiento del pilote con estas fórmulas provistas por Berteros. Tenemos que preguntarle a ver de dónde la sacó, pero podemos calcular estos dos parámetros. Y esto sería nuestra rigidez a fricción y el coeficiente de amortiguamiento del suelo friccional. ¿Sí? Tenemos esos datos, tenemos de vuelta lo mismo que les mostré en el trabajo anterior, una carga aplicada, esta carga aplicada en la punta. Y el enunciado dice, utilizando el archivo MATCAD que se adjunta, ese que vieron en el enunciado, compare los resultados obtenidos de la velocidad en el extremo superior del pilote para todas las ubicaciones de tamaño y reducciones de diámetro del pilote indicadas en la siguiente tabla. Entonces, vamos a poner perturbaciones en cuarto de la luz, en 50% de luz, en 75% de la luz, y además de poner perturbaciones, vamos a aumentar el tamaño de la perturbación a 0,5, a 25%, al 50%, al 75%, o este no tiene sentido, o nada, este. ¿Sí? Entonces, la idea es hacer para estas diferentes posiciones, poner perturbaciones, y además dice que vayamos cambiando para velocidades de corte de 100, 500 y 2000 metros. Se lo voy a mostrar, son un montón de casos, ustedes hagan un par, son un montón de casos para cada posición, cada diámetro, bueno. Hagan un par y con eso es suficiente. El primer caso es sin perturbación. Tomamos entonces el diámetro del pilote constante en toda su posición, y acá copié lo que venía del ejercicio que le damos hecho. El número del segmento 100, la velocidad de la onda, el delta X y el delta T ya definidos. Todo esto es la resolución numérica esta que es copiada del anterior. Todo esto está copiado del anterior. Y acá están representadas, entonces, para este caso, que es un pilote sin perturbación, en línea llena, las tensiones en la posición inicial al 50%, ¿ven este 50? Este es en el 50%. ¿Se acuerdan cuando decíamos el primero que vimos hoy? Que la onda tardaba y aparecía. Bueno, es lo que estamos viendo ahí. A la mitad de la luz estamos viendo esto. Y en el extremo final estamos viendo esto. Es decir, cada curva de esto es lo que se ve en el tiempo para diferentes posiciones. Y esto es cómo se ven los desplazamientos para diferentes posiciones. El desplazamiento empieza, este es en posición 0, al 50% y al final. En el final está todo en 0, al 50% no viene nada, aparece la onda, rebota, va para abajo, rebota de vuelta, va para acá. Estamos viendo todo el viaje de esa onda. Y esto es respecto a U punto
nadie va respecto del tiempo, lo que sean las tensiones tangenciales. Esto en el instante inicial viene, tácate, cuando acá vuelve, golpea, acá estoy en 2. En 1, en 2 es porque ya fue una vez y volvió. Se duplica de vuelta. En 3 quedan 0, en 4 se duplica. Uy, no lo estoy viendo. Esto es en 0. Imagino que esto después sigue una y otra vez, pero no lo tengo tan claro ahora. Bueno, eso que acabo de mostrar es la solución para el pilote sin ninguna perturbación. Y a partir de acá hay que ir armando los casos que nos piden. El primer caso es perturbación al cuarto de la luz con 25% del diámetro. Entonces, lo que hice fue meter acá adentro la misma solución de antes, pero cambié la posición de la perturbación. Perdón, lo cambié de afuera, eso lo estoy buscando y lo cambié de afuera. Cambié esta expresión de acá, que es la que tiene la perturbación, la puse en esta posición y directamente imprimí los resultados. Entonces, esta línea azul punteada es lo que pasaba cuando el pilote estaba sano. Y esta en colorado es lo que estamos viendo cuando tiene la perturbación. Entonces ven que ya la onda venía, primero esta es la perturbación, golpea contra la perturbación y empieza a ir y volver. Entonces lo que estamos viendo es esta cosa de acá. Si la perturbación está, esto es la perturbación 50% del diámetro. Si la perturbación tiene 20 centímetros de diámetro, pero esto es cortito. Si la perturbación ahora la hacemos en la misma posición pero más ancha, lo que estamos viendo es esto de acá, que es bastante parecido. Y si la perturbación ahora tiene 1,25 de veces el diámetro, es muy grande, lo que estamos viendo es bastante parecido. ¿Sí? No cambia mucho la forma, el tamaño de esta perturbación. Pero ¿qué pasa si, en vez de hacerlo al 25% de la luz, lo hacemos al 50%, así más lejos? Bien, acá venía y enseguida golpeaba y volvía. Acá se extiende mucho más, es decir, se separan mucho más estos picos. Entonces ahí tenemos la perturbación al 50% y de vuelta vamos cambiando los diámetros, vamos cambiando esta expresión y vean que estas curvas no cambian significativamente. Cambiaron mucho estas respecto a estas otras. ¿Sí? Vean, este plafón grande, acá era chiquitito, porque la onda acá volvió enseguida, rebotó enseguida. Acá tardó bastante más en ir y volver, porque está más lejos la perturbación. Y si ahora me voy al 75% de la longitud, vean de vuelta. Si la perturbación la tengo acá atrás, se largó mucho más ahora, ¿sí? Porque tarda mucho más tiempo en esa onda de rebote que tengo acá en esta punta, en ir y volver, ¿sí? Entonces, tenemos todo esto de acá. Mucho más largo, y a pesar de que cambie el ancho estas curvas cambian un poco los picos, ¿sí? El pico se vuelve más grande, es decir, es como que rebota más, pero no cambia la forma. ¿Sí? Vamos a ver comparado con este otro. Estos piquitos se vuelven como más grandes, pero la forma de la curva es más o menos la misma. Entonces, vamos a empezar a identificar que el retorno de los picos estos va a ser mayor, más largo, a medida que la perturbación esté más lejos, y va a ser de una magnitud quizás un poco mayor cuanto más ancho sea esa perturbación. ¿Sí? Bueno, todo esto lo pueden construir ustedes. Dentro de cada uno de estos gráficos que les estoy mostrando, acá adentro está copiado el mismo algoritmo de antes, con los datos cambiados según esta geometría del piloto.
Bueno, ¿qué pasa si cambiamos la velocidad de propagación de onda en el suelo? Bueno, acá tienen la comparación entre 2000 y 500. Tengo una consulta, Alejandro, Sí. porque me cuesta, lo estoy copiando, pero ¿cómo haces para graficar ahí en ese grafiquito, viste, estás graficando dos cosas? ¿Cómo le pedís a MATLAB que te permita graficar dos funciones? Ahora que te muestro, si es que encuentro acá, no veo nada con la barra esa. Tools. Allá arriba me apareció. Si haces doble clic en el gráfico, te lleva a un cuadro de diálogo donde bla, bla, pero... Ahí puse Ah, bien, ahí pusiste cuando eso. lo Ajá. pones, cuando estás acá pones la coma y ves que me abre más. Ah, Acá podés es poner con que una me coma. grafique tal cosa, tal otra, y lo mismo con Sí, los. sí, sí. Y lo mismo puedes hacer Una acá con sí, una sí, coma. sí. Coma, listo, listo. Como si fuese un vector, y ahí también. Entonces puedes ir graficando diferentes cosas, porque acá puedo poner X y Z y acá poner diferentes curvas. Pero básicamente es Buenísimo. Sí, sí, perfecto, perfecto. eso. Gracias. Ahí están superpuestas dos funciones de la misma naturaleza, pero se pueden poner cosas distintas, hasta de diferentes unidades y las dividís por las unidades. Bueno, a partir entonces de analizar estas respuestas, uno podría inferir si hay alguna perturbación o no en el pilote. Y a partir de la forma que tiene, empezar a inferir qué tan grande es esa perturbación y qué tan lejos está. Lo que están viendo acá es un ensayo real. Está el nombre del colega, donde se golpeó un pilote y se registró la propagación. A ver, esto es velocidad, es decir, este es U', perdón, U punto. Acá está la fuerza. Y la idea es... Quiero ver los datos, que no me acuerdo los datos. Creo que era de 6 metros. 6 metros 40, la longitud del pilote. La velocidad, 4.000 metros por segundo. Y la intención, yo no se lo leí hoy cuando leí el enunciado. Perdón que me lo salteé. Tenía que copiar el enunciado abajo también. Dice, compare compare el ensayo de integridad real de un pilote que se adjunta correspondiente a las fundaciones de una casa en el Boating Club de San Isidro y dice cuál es su conclusión sobre el estado del pilote. Entonces, esto podría ser un ensayo que hagan algunos de ustedes, poniendo un sensor, pegando un golpe y registrando la onda que vuelve. Esperen que se acomode la pantalla. Bueno, y básicamente van a tener una respuesta como esta que están viendo acá. ¿Sí? La longitud del pilote es 6 metros, la velocidad de la onda. Y lo que hay que tratar de descubrir es a partir de esto, dónde está la discontinuidad. Entonces yo lo que hice fue poner mi pilote de 40, 6 metros de longitud, y poner una discontinuidad de 30 centímetros de longitud, más o menos a 1,50 m. Esta curva colorada sería lo que estoy obteniendo para este caso, y esta curva es la que se registró en el ensayo.
no son idénticas, pero son bastante parecidos. Este pico, este valle, esto de acá. Entonces, este que es el resultado que se obtuvo de la medición, está dando bastante parecido a esta solución analítica, donde ponemos una perturbación más o menos 1,5 metros con esta longitud. El azul es lo que se vería si tuviese un pilote sano y sin ningún tipo de amortiguamientos laterales, nada, la solución ideal. Y esta es la solución que aparece con los rebotes debido a la discontinuidad. ¿Qué habría que mirar para estar entrenado en esto? Bueno, este es el primer rebote que aparece, ¿sí? Si no, esto tendría que venir y acá en esto no debería estar. Entonces, la distancia que hay entre este pico y este pico me está definiendo esto. Recuerden que si acá, no sé cuánto va a tardar en hacer esto, pero cuanto más aleje esto, ¿ve? Más largo se vuelve esto de acá. Entonces, en función de esta longitud, de dónde me está apareciendo este piquito de acá, es donde yo puedo inferir dónde está la discontinuidad. Tengo que achicar esto, por lo tanto vengo acá y pongo una distancia más chica, ¿sí? Y ahí se empieza a aparecer más esta longitud con esto. Bueno, así, con estos análisis, uno puede tener una idea de si el pilote está sano o no, y si no está sano, aproximadamente en qué posición estaría la discontinuidad. ¿Se entendió? Sí, sí, está bueno. El trabajo práctico tiene otra parte más que si quieren se las muestro la semana que viene, pero es una parte opcional, porque todo esto que estamos haciendo es pensando en un pilote matemáticamente ideal de 40 centímetros de diámetro en toda su longitud, excepto en la discontinuidad. Pero no es tan así. Entonces, ¿qué influencia tiene que el diámetro del pilote vaya cambiando, aunque sea un poquitito, solo por la propia rugosidad o proceso constructivo con que se ejecuta? ¿Cuál es la influencia de eso? Entonces, esperen que no sé si lo abrí bien. Este es el enunciado del trabajo práctico. Y la opcional dice: obtenga la velocidad de la punta del pilote del ejemplo anterior, un ensayo integral considerando el diámetro PT como una variable aleatoria normal de valor medio 40 y un desvío estándar de 5 centímetros. Es decir, pensemos que el pilote no es exactamente un kilómetro de 40 centímetros de diámetro, sino que el valor medio es 40 y después puede haber un más o menos 5 centímetros, en realidad es un desvío estándar de 5 centímetros. Y pide que comparemos eso a lo largo del pilote, considerando que no existe correlación entre los diámetros sucesivos. Es decir, podemos simular el diámetro del pilote como una variable aleatoria descorrelacionada sección a sección. ¿Ustedes hicieron algo de simulación hasta ahora en la maestría o la especialización que están haciendo? ¿Tienen conocimientos de simulación? ¿En qué sentido simulación? Generar variables aleatorias con cierta Ah, sí, sí, función. sí, sí, sí. Bueno, se los muestro de curiosidad nomás, pero el problema es exactamente el mismo que teníamos ahí, excepto porque en el momento que definíamos el diámetro del pilote, lo hago a través de una simulación. Pongo que sea una normal, con el valor medio que me da de 40, un desvío estándar de 5, y entonces me acaba de generar acá esta muestra de los diámetros del pilote, en vez de tomarlo como lo tomaba antes, constante en 40, me está generando, me está simulando para cada sección un valor de diámetro. Y lo hace siguiendo una distribución normal con estos parámetros.
Entonces, está toda la misma resolución de antes, no cambió nada, solamente cambia ese dato de entrada. Y acá está cómo se mueven las ondas. Miren cómo empieza a cambiar todo y se vuelve bastante más complicado cuando tiene esas perturbaciones. Esta es la onda inicial, que no tiene perturbación, pero a medida que me muevo al 50% de la luz y miro lo que pasa, ya no llega a esta onda. ¿Sí? Antes llegaba la onda acá rectangular perfecta. Ahora acá ya llega esta porquería así que se va reflejando más arriba. Acá lo mismo. ¿Sí? Recuerden que si no esto viajaba como rectángulo perfecto en cada una de las secciones. Acá ya empieza a haber como micro rebotes por el mismo diámetro del pilote que no es una constante. Y este, bueno, ya se deformó todo. A ver si... En detenciones también. Esto queda un rectángulo perfecto, bueno, acá se vuelve todo un serruchito. Entonces, bueno, ahí está el caso ideal, y acá está la superposición del caso ideal en colorado con el caso este, con la simulación de un diámetro con esa distribución normal de valor medio y desvío, valor medio 40 y desvío 5. ¿Sí? Así que vean cómo todo tiene influencia. El diámetro del pilote, es decir, no esperemos ir y golpear y encontrar una onda rectangular que llega y que registramos eso y que nuestro ensayo nos da esta solución óptima de un escaloncito que va y viene, va y viene. Lo que vamos a encontrar es más parecido a lo que está en verde, muchas ondas que van y rebotan para todos lados, aún sin haber una destrucción muy importante de la sección, ¿sí? Aún sin haber una discontinuidad muy grande, va a haber pequeños rebotes en las paredes por los pequeños cambios de diámetro, y lo que vamos a ver es una señal más parecida a la verde que a la colorada. ¿De acuerdo? Y no mucho más. No sé si se entendió, si los confundí mucho, si los hice Sí. muy aburrido, pero entendió, por se lo menos entendió. les evité escribir bastante hoy. Sí. Sí. La solución teórica es eso, son el desarrollo de esa ecuación diferencial y esas matrices, pero traten de jugar un poquito con, digamos, este trabajo práctico, la elaboración que tiene es probar y jugar con valores, cambiando los valores, ya tienen todo programado. Todo esto se lo damos todo programado, lo que sí empiecen a probar cada uno de estos parámetros y tratar de entender y predecir esto que estamos tratando de ver, qué pasa que la onda rebota, cuándo se duplica, cuándo vuelve, cuándo cambia de signo, y la influencia que tienen estas rigideces a lo largo del pilote y la rigidez que tiene la punta. ¿Sí? Todo eso lo pueden ir haciendo y tratando de tomar un poco más de sensibilidad respecto a los resultados. Después la que es la programación ya la tienen hecha. ¿De acuerdo? De acuerdo. De ¿Una acuerdo. duda, consulta, sugerencia para la próxima? ¿Estamos? Estamos, Sí. estamos. Los libero acá, no le di en intervalo hoy. Espero que se haya entendido y bueno, la semana que viene haríamos consultas de prácticos porque ya estamos medio al día con lo que vimos hoy con la teórica, por lo menos. Igual la semana pasada, Raúl, le faltaba terminar el tema. Le faltó también algo, estaba hablando de las ondas subsónicas y supersónicas y se puso a hablar de transformadas de Laplace y lo dejó incompleto eso, así que habría que retomar ese tema, pero después ya creo que empiezan con propagación de ondas en el suelo. ¿De acuerdo? Bueno, Bárbaro. seguro te estaba escribiendo con alguna duda de los Dale, parámetros. es la idea. Que no se traben, porque si no, sí, se les hace todo mucho más largo. Y yo, en lo posible, en cuanto pueda, los trato de destrabar. Sí, mil gracias por la rapidez. Bueno, gente, que tenga una buena semana y nos vemos la semana que viene. Hasta la siguiente semana. Saludos Igualmente. a todos. Hasta Gracias, luego. igualmente. Hasta Chao, luego a hasta luego. todos.